distritales, concejales, alcaldes municipales, gobernadores, no tienen la obligación de renunciar 90 días al cargo que están ocupando actualmente. Por lo tanto, creo yo que el tribunal lo que ha visto es que además hay jurisprudencia sentada en vista de que el año pasado se dictó una ley que habilita de manera irregular a quienes ya renunciaron como suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Es una decisión del Tribunal Constitucional justo, porque se basa en el principio de la igualdad. ¿Pero qué significa esta determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional? Está con nosotros el constitucionalista, el doctor Franklin Gutiérrez. Bienvenido, un placer tenerlo acá, doctor. Muy buenas noches. ¿Se está modificando la Constitución? ¿Cómo entendemos esta sentencia? No, lo que pasa es que las características que tienen las constituciones largas de los estados sociales de derecho ceden más la primacía de la Constitución a normas internacionales que van con derechos humanos, por principio de favorabilidad. Lo que pasa es que la Constitución, cuando regula un comportamiento, una conducta política, y existen vacíos o contradicciones con la norma internacional, la misma Constitución apertura a la aplicación primero de la norma internacional, en este caso al artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Lo que está pasando en el mundo entero y en los estados sociales de derecho, y esto es lo que en Bolivia no se ve mucho, no se difunde mucho, es el cambio de la línea doctrinaria que se está dando con referencia a derechos naturales, derechos fundamentales, derechos humanos y derechos políticos y civiles. Acá se está mezclando mucho lo que es derechos civiles y políticos con derechos fundamentales y nadie le está dando la explicación idónea. Ni siquiera el Tribunal Constitucional hace una explicación más académica como debería haberlo hecho. Lo que pasa es que en Alemania hay un doctrinario que falleció en la década de los 90, Otto Bachow, estableció una línea muy interesante que dice, no, si bien la constituyente puede tener primacía sobre todo, pero la constituyente también obedece a los derechos naturales. Los derechos naturales están por encima de lo que diga una constituyente. Y la elección, por ejemplo, viene como consecuencia de la historia de las civilizaciones humanas, puesto que cuando había el estado naturaleza, que nos habla, por ejemplo, Hobbes, el estado naturaleza estaba en total desorden. Y alguien tenía que poner orden y tenía que buscarse una autoridad, al más anciano, al más sabio. Y eso surgió como un derecho natural, el elegir al más sabio. Entonces la doctrina se toma aquello y dice, no, eso es derecho humano, es derecho natural que uno vaya a ser elegido y a elegir las veces que uno quiera, siempre y cuando vaya pero a ser ratificado por el pueblo. Esa línea doctrinaria no está bien explicada por el Tribunal Constitucional y yo hice una explicación en la universidad, yo traigo acá una revista, me invitaron a hacer una explicación frente a otros constitucionalistas. De la diferencia de todo claro, esto. Hice una explicación de la sentencia 084, quebrado 17, acá está. Esta es la revista de la Universidad Mayor de San Andrés, que hace pocos días yo di una conferencia. ¿Por qué dice que todo se está mezclando? Porque los derechos fundamentales en un Estado social de derecho se llaman derechos fundamentalísimos. ¿Cuáles son? Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo. Y los derechos civiles y políticos eran derecho a elegir, derecho a ser elegido, a participar en organizaciones políticas. Había esa diferencia, esa frontera, ¿no? Entonces, bajo el principio de primacía constitucional, en los estados neoliberales se dice, no, primero y por encima de todo están los derechos fundamentales, luego los derechos civiles, ¿no es cierto? Y luego vienen los derechos económicos, y luego vienen los derechos medioambientales, que es la nueva división de la Constitución. ¿Y en este caso en nuestro país? En nuestro país seguimos una tendencia todavía que es híbrida. Esa hibridez no está siendo bien explicada por el Tribunal Constitucional a través de la historia de las doctrinas políticas. Como digo, el derecho natural estaría por encima de los derechos fundamentales porque es una conquista de la civilización, del desarrollo humano. Cuando se eligió al más anciano para que dirija la tribu, se lo eligió para que ponga paz
a los conflictos internos que había. Eso se considera un derecho ahora civil, pero antiguamente era un derecho natural. Y eso se está recuperando en la línea doctrinaria del derecho constitucional a partir de la década de los 90, y el primer doctrinario es el constitucionalista Otto Bachó, que murió en la década de los 90. Doctor, pero a ver, entiendo la parte de doctrina, sin embargo, para que la población entienda, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es correcto. O sea, está bien, está dentro de la Constitución el que los candidatos no renuncien, si lo dice la propia ley. A ver, hay que ver la naturaleza y hay que consultar las actas del constituyente para poder explicar. ¿Por qué se dijo que el presidente y el vicepresidente no renuncian? Primero, se dijo porque la Constitución estaba entrando en vigencia el 2009. Teníamos un nuevo modelo de Estado. Y prácticamente decirle que al presidente y al vicepresidente renuncie era un poco atentar contra la seguridad interna del Estado. Ya. Y luego se dijo, excepto los alcaldes, los gobernadores, no, ellos tienen que renunciar. Pero a partir de la sentencia y la explicación que da el Tribunal Constitucional 084/16, se hace una apertura, pero desordenada en explicación doctrinaria. Entonces se dice ahora no, por principio de igualdad y favorabilidad, los gobernadores también pues que no renuncien. Pero estamos nosotros, por falta de una explicación doctrinaria, pisoteando la constitución política del Estado. No le estamos dando una explicación correcta, una doctrina fundamentada, para que no tengamos esa idea y ese pensamiento de decir, bueno, aquí ¿qué está pasando con la Constitución? Los constituyentes se sacrifican, que es la soberanía del pueblo, y vienen 4 señores del Tribunal Constitucional y pisotean todo el trabajo de una constituyente. La gente que no conoce de leyes y de doctrinas y demás empieza a comentar y dice, ¿los magistrados pueden cambiar la Constitución así por así con una sentencia? En este caso no están cambiando. Lo que pasa es que hay un vacío jurídico en el Código Procesal Constitucional. Yo tengo acá la sentencia última que me costó imprimir, yo no sé por qué el tribunal no saca muy bien sus sentencias, que es la última. Plantearon un recurso abstracto de inconstitucionalidad. El Código Procesal del Tribunal Constitucional establece que el recurso abstracto es contra toda ley que va contra la Constitución, ¿no es cierto? Contra toda carta orgánica. No dice contra todo artículo de la Constitución que va contra la misma Constitución. Acá nos han planteado un recurso abstracto. ¿Por qué? Porque hay un vacío jurídico constitucional, porque debería haber existido un recurso de inaplicabilidad. Eso no tenemos. Si hubiera habido un recurso de inaplicabilidad, ese sería el recurso y el término correcto de decir recurso de inaplicabilidad de tal artículo de la Constitución, de inaplicabilidad, nada más. Vean ustedes que la falta de ese vacío jurídico nos hace dar muchas malas interpretaciones. Por ejemplo, las constituciones largas, si bien se caracterizan por ser muy largas, hay muchos artículos que son, si bien están en la Constitución, pero son inconstitucionales a la vez. El servicio militar. Bolivia es un país pacifista, pero a uno lo obligan a ir al cuartel. ¿Eso es inconstitucional? No, es inaplicable en el marco de la Constitución. Como esta es la primera Constitución originaria que emerge de una asamblea constituyente, seguramente con una segunda asamblea constituyente se va a ir coordinando mucho mejor con las normas internacionales. Yo me imagino que los que hicieron la Constitución y sus asesores no le dieron tanta importancia a la explicación doctrinaria del Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo. Que después tuvo tanta importancia. Claro, y luego, como se olvidaron de consultar la norma internacional, ahora estamos atravesando estos conflictos y estamos desautorizando a la propia Constitución. Y estamos diciéndole al constituyente, oigan señores que han representado al soberano del pueblo, ustedes no han sido bien asesorados, ustedes no han sido bien ilustrados y nos han presentado una Constitución ratificada por un pueblo que prácticamente al parecer es ciego
que va contra las normas internacionales, como ser el Pacto de San José de Costa Rica. Ahora, yo tengo una duda, más allá de toda esta parte doctrinaria, y es, si no van a renunciar y ellos cobran un salario como funcionarios públicos, tienen que cumplir sus funciones. O sea, Claro. o van a cumplir sus funciones o van a estar en campaña electoral. O sea, yo creo que, ¿y ahí qué hacemos? Porque tengo entendido que si no van tantos días a la asamblea, son suspendidos. Si el gobernador, por ejemplo, no cumple con sus funciones, será suspendido, ¿no? O cómo funciona. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Van a seguir ganando un sueldo y van a hacer campaña? Claro, lo que pasa es que, por eso yo decía el desorden jurídico que está ocasionando el Tribunal Constitucional. Si bien los pone en igualdad de condiciones a los gobernadores, diputados, senadores frente al presidente, pero también los pone en desigualdad a los que no son funcionarios públicos, porque ustedes van a ver en los medios de comunicación de que el presidente, vicepresidente, diputados, su gestión pública la pueden utilizar como propaganda política. En cambio, el que no es funcionario público no va a ofrecer nada, no va a poder exponer en 1 minuto, en 2 minutos, todo su plan de gobierno. El otro puede mostrar una gestión pública y decir, yo estoy haciendo eso, yo soy el candidato. Entonces, crea desigualdades. Ahora, lógicamente, el tiempo es corto para el ser humano. Se va a dedicar a la función pública que le ha encomendado el poder constituyente y es a la vez poder constituido y a la vez es postulante. Entonces, esas contradicciones tienen que ser reglamentadas por el órgano electoral. El órgano electoral ha sido muy pasivo, muy tautológico, o sea, aplica la ley, pero no da, digamos, interpretaciones correctas, no le sugiere al legislativo establecer normas que digan, que pongan lineamientos. Uno que es postulante a la presidencia, a la vicepresidencia o un diputado, que le diga la norma, usted va a hacer propaganda política, pero está prohibido de tocar su gestión pública. Eso se soluciona con un reglamento. O caso contrario, decirle, usted de las 8 horas que debe trabajar, 1 va a tener permiso para su campaña política. Eso es reglamento, ese no es problema de la Constitución. Me imagino que ahora el Tribunal Supremo Electoral hará un análisis sobre esto, ¿no? Por Porque supuesto, pero si para no, adelante. o van a trabajar o van a hacer campaña, Pero ¿no? lógico, para adelante. Yo muchas veces lo quiero buscar, digamos, al gobernador, quiero una reunión con él, no está en campaña. Quiero buscarlo a un diputado, reclamarle sobre mi circunscripción, no, está en campaña. Y yo estoy sufriendo una retardación de justicia administrativa. Entonces estamos creando un desorden, pero que no es competencia del Tribunal Constitucional, no es competencia de la Constitución. Eso ya es un vacío jurídico en la ley del órgano electoral. Bueno, vamos a hacer la consulta al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué va a suceder con este tema? Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a ustedes las gracias. Siempre un placer. Gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos vamos a hablar del Plan Cóndor, una sentencia histórica. No se pierda eso y mucho más acá en Todo a Pulmón al retornar.